Reciban un cordial saludo, quien les saluda el ingeniero Jackson Loyo, y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del diseño de vigas doblemente reforzadas, o mejor dicho, de lo que sería el cálculo del armado y de la sección de las vigas doblemente reforzadas. Como ya habíamos visto anteriormente, estas vigas se consideran por el acero a compresión, justamente este acero que tenemos acá en la parte, en este caso superior, ¿no? Porque estamos trabajando suponiendo que esta es la viga con esta carga distribuida. En esta zona es donde en la parte de abajo tenemos entonces el acero a tracción y en la parte de arriba a compresión. Entonces las vigas doblemente reforzadas en su cálculo, nosotros consideramos la compresión que puede aportar estos elementos de acá, de las varillas de arriba. Si vemos acá esta imagen, ¿no? Propiamente, tenemos que el acero, en este caso, vuelvo y repito, estamos hablando de una sección en este tramo, ¿no? En este tramo donde la parte de abajo es donde está atracción. Entonces, como en la parte de abajo está tracción, debemos reforzar con cierta cantidad de acero. Sin embargo, hay algunos casos donde la compresión misma que se genera en esa parte de la viga es tanta que el concreto propiamente no puede soportarla. Y entonces allí es donde consideramos en el cálculo lo que aportan estos elementos de acero. Lógicamente, la resistencia de los elementos de acero es mucho mayor que la de los elementos de acero, de concreto, mejor dicho, propiamente, ¿no? Sabemos que el FY en muchos casos son 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, y el F'C es igual a, muchas veces, vamos a suponer el mínimo que sería 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y llega incluso hasta 300 o 350. Vamos a darlo acá entre 300 para hacer la comparativa. Entonces este es el valor que el acero soporta a tracción, pero a compresión también soporta lo mismo cuando no tiene posibilidad de pandearse, ¿ok? En todo caso, fíjate que en este particular la resistencia que él puede tener a compresión es mucho más alta que la que puede tener el concreto. Sin embargo, como tenemos más área de concreto, tenemos toda esta área de concreto, muchas veces es mayor la fuerza que soporta el mismo concreto, ¿no? Y obviamente es proporcional al área que estemos aportando para ello. Sin embargo, debemos considerar algunas cuestiones acá, y es que internamente la distribución de esfuerzos es de este tipo, ¿no? Si queremos podemos verlo de esta manera. En esta sección, el acero o la parte de abajo de la viga, sea el material que sea, está buscando traccionarse, y la parte de arriba está buscando comprimirse, ¿no? En ambos extremos. Si sacamos una sección, si sacamos un pedazo de esta viga, esto es lo que estaría ocurriendo internamente. Bien, lógicamente este es un momento positivo. En el caso de los momentos negativos, las flechas irían al contrario, ¿no? En este caso esto sería acero negativo. Esto ocurre acá en esta zona, y esto de acá ocurre en esta zona de acá. Sin embargo, fíjate que vamos a tener alguna nomenclatura que considerar, que por ejemplo es A'S, que viene a ser el acero a compresión. Este valor de acá se llama acero o cantidad de acero a compresión. Y este, como ya lo conocemos, es cantidad de acero a tensión. A tensión o tracción también. Y algunas bibliografías los llaman de esta manera: acero por flexión. Sin embargo, en esta distribución de esfuerzo, nosotros sabemos que en la zona a compresión
este elemento no va a deformarse unitariamente más de esta cantidad. O mejor dicho, lo que buscamos es que ocurra entonces una falla dúctil, que ocurra la falla al mismo tiempo de ambos elementos. Por lo tanto, acá de todos los elementos que están en la parte de arriba, o mejor dicho, la parte que está en la fibra superior del concreto, debería estarse deformando unitariamente este es el valor que conocemos como epsilon sub c. Pero sabemos otras cuestiones acá. La normativa ASI a partir del 2002 nos recomienda que la deformación unitaria a la tracción en este tipo de elementos debe ser igual a 0.005 para garantizar ductilidad. Pero existe un punto en el cual estos elementos de acero de acá puede ser que no lleguen a el valor normal del acero, o normal de la deformación unitaria, debido a que deberíamos trabajar con la deformación unitaria del acero a compresión. Tiene que ser mayor o igual que epsilon y epsilon y al mismo tiempo es igual al valor de Fy por ES. Este valor de acá vendría a ser la deformación unitaria para el acero en su rango elástico. ¿Ok? Entonces, lo que deberíamos suponer siempre que se pueda es que epsilon S, que vendría a ser la deformación unitaria del acero a compresión, suponemos entonces siempre que es mayor que EY, y lógicamente luego lo verificamos. Si esto se cumple, entonces decimos que F'S es igual a Fy. Si no se cumple, si en el caso de que epsilon S esté por debajo de epsilon y, quiere decir entonces que no podemos adoptar el valor de Fs' igual a Fy. No podemos hacer esto. Bien, debido a que este valor aún no va a desarrollar tanta deformación, y entonces estaríamos cayendo en un error al sobreestimar el valor de MU. Entonces siempre cuando vayamos a calcular este tipo de vigas, deberíamos considerar tres factores importantes. En primer lugar, la tensión o la tracción que puede soportar el acero inferior dado por T, ¿okay? T es igual a S por Fy. La compresión en el concreto, que viene dada por esta ecuación de acá, y la compresión en el acero, que viene dada por esta otra ecuación de acá. Todas estas fuerzas son las que debemos analizar para entonces decir cuánto es el valor de Φ Mn. Sin embargo, vamos a permitirnos comentar un poco más hacia acá. Bueno, acá tenemos, el comentario, acá tenemos lo que nos indica el libro de McCormack. Si la deformación unitaria en el acero en compresión, ese es este valor, está por encima de EY, o igual, falta un igual, EY viene a ser este valor, entonces la hipótesis es válida. ¿Qué hipótesis? Justamente la hipótesis Fs' igual a Fy. Esa es esta hipótesis. Y F'S corresponde entonces a la fluencia, Fy. Es justamente esto. Pero de lo contrario, el acero de compresión no está fluyendo. ¿Qué quiere decir que no está fluyendo? Que no llega todavía al valor de Fy. Que F'S es menor que Fy. Lógicamente, si es mayor,
nosotros tendríamos que considerar el límite, ¿no? Porque más allá del valor de FY no debería estar desarrollando. Entonces es una cuestión más de seguridad, ¿no? Y de lógica también. Continuamos acá con algunos ejemplos físicos donde vamos a comentar algunas cosas. Fíjate, acá tenemos algunas imágenes que he traído de internet. No tengo ningún tipo de derecho de autor sobre esto, inclusive menos tampoco de esta. Les recomiendo que verifiquen este canal. En lo personal no lo he verificado, pero me llamó mucho la atención esta imagen, por lo que decidí traerla acá. Esta otra imagen es del libro McCormack. Bien, entonces volviendo acá a nuestra imagen, así es como se ve una viga doblemente armada, así como la tenemos acá. ¿Cómo lo sabemos? Porque abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabillas, y en la parte de arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabillas más. A jugar por los diámetros, podríamos decir que esta de acá y esta de acá podrían ser apreciativamente, me parece que son aproximadamente de 5 octavos, me atrevería a decir. Y esta otra de acá, junto a esta otra y a esta otra de acá, me atrevería a decir que son de 3/4 de pulgada apreciativamente. No tenemos aquí ninguna medida, nada de esto, pero sería interesante tener eso en cuenta. Y en la parte de abajo me parece que son cabillas un poco más delgadas. Sin embargo, lo que quería mostrarle acá también son los estribos, ¿no? Fíjate como vemos acá los estribos, pero vemos también los ganchos. Fíjate que los ganchos no tienen el doblez correspondiente que se debe usar, por ejemplo, en zona sísmica. Asumimos entonces que acá no es zona sísmica, ¿no? Porque por lo general en este caso estaríamos viendo una vista transversal. Estos estribos estarían de esta manera, lo cual sabemos que no debería ser, ¿no? En zona sísmica, vuelvo y repito, asumo que esto está en una zona que no tiene gran sismicidad, por lo tanto lo dejaron así. Es lo que quiero pensar. Lo correcto sería tener los estribos con ganchos a 135 grados hacia adentro, que es justamente lo que tenemos acá. Acá tenemos una vista, esto asumo que es un programa llamado Robot Structural, que nos permite hacer este tipo de cuestiones para verificar entonces cuánto soporta la viga. Acá vamos a tener los estribos. Debido a que es un programa computarizado, no estima lo que nosotros debemos estimar en obra, que es el peso de la viga. Fíjate que acá deja todos los ganchos hacia una misma esquina, incluyendo los dos estribos, ¿no? Cosa que si lo hacemos en la práctica, esto va a tener la tendencia de hacer esto dentro del encofrado, lo que podría generar algunos inconvenientes, quizá de recubrimiento o quizá a la hora del vaciado posiblemente. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, buscamos hacer esto que tenemos acá, que es, fíjate que en este estribo, por ejemplo, tenemos perfectamente los estribos colocados en zona sísmica, correspondiente a zona sísmica. Fíjate que este tiene el gancho de este lado y el siguiente lo tiene hacia allá abajo, ¿no? Fíjate, allá abajo se ve el gancho. Si quieres puedes ver fíjate, este que viene acá también lo tiene por la parte de abajo, y el que le sigue lo tiene en la parte de arriba, es decir que va intercalándose para que se distribuya el peso de mejor manera. Otra cosa que tenemos que ver acá, voy a permitirme borrar esto, es este elemento cuadrado que está ya pegado del encofrado. Acá ya tenemos otro por aquí, que es como un dadito, un paralelepípedo de concreto, que nos permite entonces mantener el recubrimiento. ¿Okay? Estos separadores deben
estar hechos de concreto que esté correctamente dosificado, es decir, como dicen los albañiles, bien cargaditos de cemento, porque si no están bien dosificados en función al concreto que se le va a colocar acá, es decir, si están pobres de cemento o están mal dosificados en general, pueden generar entonces un punto de inflexión donde la humedad o cualquier tipo de agente externo pueda llegar hasta el acero y pueda corroer. Otra de las imágenes que tenemos acá es esta otra viga, donde podemos ver también que es doblemente armada. En este caso, esta viga, vamos a hacer si hiciéramos un corte por aquí, vamos a tener una viga aproximadamente de este tipo. Tendríamos abajo tres cabillas, tres puntitos acá, y en la parte de arriba tendríamos tres también, pero abajo tendríamos tres más. Bien, de esta manera es como se elabora. Fíjate que están amarradas una a la otra. Otra de las cosas que hay que resaltar acá son los ganchos. Fíjate que en este caso lo único bueno que hacen, asumiendo que bueno, no es lo único bueno que hacen, sino que colocan los ganchos de forma alternada. Fíjate que acá tenemos el gancho en este lado supongo que tenemos el gancho hacia la parte de abajo, acá tenemos el gancho de este otro lado, acá lo tenemos de este lado, es decir, se va intercalando. Bueno, aquí quiero que lo veo, apenas se ve allí. Y de este lado, ¿ves? Se van intercalando los ganchos por el peso, ¿no? Asumo yo que esta no es zona sísmica. Y si es zona sísmica, esto está mal. Y acá también, si es zona sísmica, está mal. Acá está bien, así sea zona sísmica o no. Así que yo, por lo general, prefiero hacer este tipo de armados. Continuamos acá. Bueno, ya habíamos visto cómo se ve una viga doblemente armada, pero acá tenemos cómo se vería hipotéticamente una viga simplemente armada. ¿Cómo sé esto? Lógicamente porque en la parte de arriba tenemos dos pequeñas cabillas que me atrevería a decir que son de mucho menor diámetro que las inferiores. Okay, fíjate que las de abajo al parecer tienen un poco más de área. Entonces, en ese caso, podríamos asumir de que esto es una viga simplemente armada. Okay, debido a que el acero superior es bastante pequeño. Cuando el acero superior es bastante pequeño, el calculista, el proyectista o quien quiera que haya diseñado la viga asumió que el concreto es el que se iba a llevar la mayor parte de esfuerzo a compresión. Otra de las cosas que podemos ver acá, que es de resaltar, son los estribos. Luego repito, acá tenemos un gancho, acá tenemos el otro y se van intercalando, pero sin embargo acá hubo un pequeño error porque colocaron dos de forma seguida. Acá tenemos el otro, acá continuamos con el otro, pero eso es lo que se debería hacer, que vayan intercalándose a medida que se van colocando los estribos, para que no se vaya a torcer. Acá tenemos otro esquema, este me parece que es realizado en Revit, donde fíjate que tenemos algunas cosas, ¿no? Tenemos barras de inicio para el siguiente piso, estas serían las barras longitudinales de las columnas. Bien, y fíjate donde llegan los dobleces. Los dobleces del acero principal llega justamente dentro de la columna. Estos son los refuerzos. Fíjate cómo lo colocan acá. Acá le dicen refuerzo superior. Yo le llamaría refuerzo principal superior. Porque fíjate que ellos llevan o pueden llevar también un acero adicional. Acá sí lo colocan. Adicional. Que es adicional al principal. El principal es el mínimo. Esto que tenemos acá. Ok, entonces, de hecho acá en esta imagen, si ustedes la ven bien, comienza desde este punto con acero superior, pero acá le colocan los llamados columpios, donde el mismo acero superior se transforma entonces luego en acero
inferior. Esto, la normativa ya ha sido bastante explícita y ha dicho que es igual si lo colocan así o si se coloca así. ¿Ok? Acá, si se quisiera poner columpios, iría el acero desde acá, bajaría un poco hasta acá, hasta que llega aquí, y luego vuelve a subir y empalma con el de arriba. Esos serían los fulanos columpios, pero en obra sería un poco más trabajoso hacer este doblez que quede perfectamente realizado a simplemente colocar este refuerzo. Y lo que yo le comentaba en clase era que el acero inferior muchas veces se le coloca un anclaje, se le coloca un doblez para que sirva de anclaje. ¿Ok? Acá, fíjate que de aquí hasta acá vemos la longitud de confinamiento de los estribos. Fíjate que los estribos están colocados acá a una menor distancia que acá. Entonces, esas son las cuestiones que debemos verificar. Fíjate que tenemos el refuerzo inferior, tenemos por acá refuerzo de final de barra de refuerzo, que son los ganchos que les comenté. Tenemos barra de refuerzo de viga final, que es justamente estos mismos ganchos que se le generan entonces al refuerzo inferior principal. Bien, y en la vida real podemos ver entonces de esta manera, tendríamos que configurarlo de esta manera. Fíjate hasta donde llega el doblez de estos elementos. Hay un doblez aquí a 90, y esta distancia que tenemos acá, voy a permitirme borrar aquí un poco, esta distancia que tenemos desde aquí hasta acá deberían ser 12 veces el diámetro de la barra. Igualmente acá, la distancia de aquí hasta acá, la distancia del gancho debería ser 12 veces el diámetro de la barra. Y entonces de esa manera es como tendríamos que configurar nuestras vigas doblemente armadas. Continuamos acá con estos esquemas para comentarles que las vigas doblemente armadas, por lo general, no es una regla rígida, pero por lo general cuando tenemos vigas chatas, esto es una viga chata. ¿Cómo sabemos que es una viga chata? Porque justamente la losa, si tiene 30 o tiene 20 o tiene 25, la viga va a tener también 20 o 25. Quiere decir que no va a haber ningún resalte en la parte de abajo, sino que todo se va a ver uniformemente desde la parte de abajo, ¿no? Va a ocurrir esto. En este caso tenemos vigas peraltadas o aperaltadas, es lo mismo. Donde, fíjate que si la losa tiene 25, por ejemplo, 20, 25, 30, lo que sea, la viga va a tener una mayor altura, puede tener 35, 30, etcétera. Bien, entonces esas son las consideraciones. Casi siempre cuando son vigas doblemente armadas tenemos vigas chatas. Generalmente las vigas aperaltadas se diseñan simples, y en este caso se diseñan dobles. Ojo, no es una regla rígida. ¿Qué quiere decir que es una regla rígida? Que esto puede ser cambiante, porque recordemos que hay otra variable importante que son las cargas que están siendo aplicadas a ella. Bien, entonces acá tenemos una imagen donde nos dice que de referencia podemos tener hasta luces de 4 metros para este tipo de vigas y hasta luces de 3 metros para este tipo de vigas, pero en general eso uno lo calcula, por lo que no vale la pena que tomemos de referencia este tipo de cosas, porque para eso es que vamos a hacer el cálculo. Y vamos a continuar acá entonces con un ejemplo. Este ejemplo está en el libro McCormack, donde vamos a estar viendo el ejemplo 5.7 y más adelante vamos a ver el 5.8.
¿Qué es lo que debemos determinar acá? La capacidad de momento de diseño de la viga mostrada en esta figura. Acá tenemos la referencia. ¿En qué capítulo? En el capítulo 5. Para el cual tenemos una resistencia del acero. Fíjense aquí nada más en que tenemos determinada ya la resistencia del acero. No presten mucha atención al valor ni a las unidades. Y fíjate que también tenemos el valor de resistencia para el concreto. Y a su vez tenemos las dimensiones. Fíjate que tenemos H. Tenemos, este es el valor que conocemos como D menos D'. Este es el valor, bueno, acá lo tenemos, D'. Este es el valor de H. Y este es el valor de R. Y este de acá es el valor AS. Podemos llamarlo AS, sí, AS solo. Y acá AS2 también le llamo. O AS dependiendo algunas consideraciones que ya vamos a ver. De momento vamos a quitarlo. Acá tenemos dos cabillas del número 9. ¿Cómo sabemos qué diámetro es esto en pulgadas? Sencillamente dividimos 9 entre 8. Esto es igual a 1 pulgada y 1 octavo. En este caso se escribe de esta manera. Y en la parte de abajo tenemos 11 entre 8, que es igual a 1 pulgada y 3 octavos. Siempre me pasa este error. Entonces de esa manera nosotros llevamos de número a pulgada, dividiendo entre 8. Fíjate lo que nos indica la solución del problema, como ya les había comentado. Tendríamos que comparar FY con F'S. Y aquí les adelanto lo primero. Esto que tiene el libro es un error. ¿Cómo le puedo afirmar que es un error? Porque fíjate que el valor de A'S es un valor de área. En tal caso debería estar en pulgada cuadrada. Y el valor de FY nosotros los conocemos que está, fíjate aquí lo tenemos, libra por pulgada cuadrada. Estas dos unidades son incompatibles, no se pueden comparar de esta manera. Por lo que esto es un error. Debería ser entonces, la verdadera hipótesis es que F'S es igual a FY. Esta es la verdadera hipótesis que nosotros tomamos en una primera instancia. Bien, debido a esto entonces vamos a colocar acá las ecuaciones o la ecuación mejor dicho, donde interfieren cada uno de nuestros elementos. ¿Se acuerdan que yo les decía que interferían tres? En este caso, este lado tenemos la tensión, en este lado tenemos la compresión del concreto y en este lado tenemos la compresión del acero. Obviamente, como es una viga donde todo tiene que estar estático, podemos hacer la sumatoria de fuerzas igual a 0, que si despejamos entonces para T, la vamos a tener de esta manera. Debido a que la tensión es contraria de la compresión, podemos asumir que la tensión de este lado es positiva y todas las compresiones de este lado son positivas. Bien, la suma de las compresiones tiene que ser igual a la tensión. Eso es lo que nos quiere decir esto, para que exista entonces un equilibrio, partiendo de las ecuaciones de la estática. AS, como ya dijimos, es el valor del acero a tensión. Acá lo tenemos. Acá tenemos FY, que ya lo conocemos de acá arriba. 0.85 por F'C es la resistencia de cálculo del concreto. Acá la tenemos también. Fíjate lo que ellos colocan acá. Ellos lo colocan en unidades de KSI, que es lo mismo que dijéramos kilo libra por pulgada cuadrada. Eso es lo que quiere decir estos KSI. Sencillamente agarran los PSI y los dividen entre 1000. Seguimos acá, tenemos el valor de B, que es el ancho de la viga,
tenemos 0,85, que es el valor de beta 1, por C. ¿Quién es C? Justamente la profundidad al eje neutro. ¿Ok? ¿Dónde cae C? No lo conocemos. Eso es lo que debemos verificar para ver cuánto es la sección de viga que está actuando a compresión, medido desde ese eje neutro hacia la parte de arriba, en este caso. Y acá vamos a adoptar que A'S es el acero superior, en este caso 2 pulgadas cuadradas, multiplicado por, bueno, la hipótesis que habíamos tenido, que Fs' es igual a Fy. En realidad, este valor de aquí es F'S, pero esta hipótesis es la que nos hace sustituir acá Fy directamente. En realidad, acá este valor es F'S. Si resolvemos nuestra ecuación, vamos a tener para C un valor de 8.4 pulgadas y aplicamos entonces la ecuación de A. Ya tenemos acá este valor. Este valor de A lo vamos a tener allí pausado para usarlo luego. El que vamos a usar principalmente es este valor de acá. Y debido a una relación de triángulos que tenemos en la otra página, vamos a volver hacia acá. Acá esto es una relación de triángulos, ¿no? Acá podríamos decir que C es a 0.003 como el valor de, fíjate que el valor, lo que hay de aquí hasta aquí, es el valor de D menos D', ¿eh? Este valor menos este valor. Podríamos decir que C es a 0.03 como, bueno, en este caso sería este valor de aquí a acá, perdón, sería C menos D', como C menos D' es a ES'. Esto es lo que hace la solución allí del ejercicio, una relación de triángulos simple y llanamente. Entonces lo que hacen es despejar aquí este valor porque se supone que ya C y D' lo conocen. Entonces acá fíjate cómo lo tenemos. Justamente lo que hacen es despejar E'S. Y acá entonces vamos a tener la sustitución y lo tenemos de esta manera. Sabemos entonces que Fy vale 60.000 y el módulo de elasticidad del acero, que es este valor de acá, en las unidades que trabajamos acá en Venezuela serían 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero en este caso lo colocan como 29 millones PSI. Y fíjate que nos da este valor. Y con esto fíjate lo que ocurre. Con esto verificamos que E'S es mayor que EY. Esto quiere decir, si nosotros sustituimos acá, tendríamos que, como EY es igual a Fy por ES y E'S es igual a F'S por el valor del módulo de elasticidad, lo que estamos diciendo es que el valor correspondiente a Fs estaría por encima, o mejor dicho, acá sería el valor de ES estaría por encima que EY, perdón, que epsilon y. Esto quiere decir que la deformación unitaria a compresión del acero que está en la parte superior sobrepasa el límite elástico, cosa que obviamente no puede suceder. Nosotros la resistencia la debemos calcular para lo que pueda aportar el acero, y el acero en este caso puede aportar una deformación unitaria que llega hasta EY. No puede sobrepasar eso porque lógicamente estaríamos haciendo un
subdiseño, ¿no? Entonces el valor límite para este esfuerzo debería ser el valor del límite elástico del acero, ya sea compresión o atracción, en este caso a compresión, porque este acero que está acá está libre, o mejor dicho, está impedido de pandearse. Entonces el valor de la resistencia a la compresión viene a ser el mismo que el valor de la resistencia a tracción. Palabras más, palabras menos. Entonces acá vamos a tener que se cumple la hipótesis. Ya en el siguiente ejemplo vamos a tener cómo o qué hacer cuando no cumple, ¿no? El ejemplo 5.8, acá estamos en el 5.7. Vamos a ver qué hacer entonces si la suposición no es correcta. Acto seguido debemos calcular entonces la cantidad de acero 2, que no es más que AS' por FS', entre FY. Lógicamente este con este son iguales, entonces nos queda AS2 igual a AS'. Si calculamos AS1, entonces vamos a tener que es AS menos AS2, que ya lo conocemos, y sencillamente acá lo tenemos, ¿no? Acá tenemos el valor, es la resta de uno menos el otro. El valor de epsilon t, que vendría a ser el valor de la deformación unitaria del acero a tracción, para la cual se garantiza la ductilidad, tiene que estar por encima de 0.005. Y fíjate que acá como se verifica entonces, es básicamente lo mismo, ¿no? En este caso, en vez de hacer la relación de triángulo con relación a la parte superior, se hace con relación a la parte inferior. Se hace con relación a esta de acá. Entonces, allí sería el valor de D menos C es AET, como el valor de C es A00.3. ¿Qué quiere decir esto? D menos C entre 0.005, que es la deformación unitaria acá, es igual a C entre 0.003, que es la deformación unitaria del concreto, lo máximo que puede deformarse el concreto de forma unitaria. Y de aquí sencillamente despejan el valor correspondiente. Bueno, en este caso no sería 0.005, sino que sería ET. Ahora sí. Y entonces verificando el valor correspondiente, tendríamos que el valor de phi adopte entonces 0.9. La resistencia por momento de diseño sería aplicando estas ecuaciones, donde fíjate que tenemos acá este 0.9, tenemos el valor de AS1, que ya lo conocemos, el valor de FY, el valor de D, que son 24 pulgadas. Las 24 pulgadas sería simple y llanamente la distancia que hay desde aquí hasta desde aquí hasta acá. Serían estos 27 menos 3. Son estos 24 que tenemos aquí, son estos 24 que tenemos acá. El valor de A, que fue el que ya habíamos calculado hace un rato, y sencillamente todos los demás valores son ya conocidos, ¿no? Y tendríamos entonces este valor. El libro nos los da de forma invertida como estamos acostumbrados, casi siempre lo vemos de esta manera: kilo libra pulgada, casi siempre lo vemos primero la unidad de fuerza y la unidad luego de longitud, pero este libro nos lo da de forma invertida. Entonces ese sería el valor correspondiente al momento último. Si estuviésemos hablando entonces del otro ejemplo, de qué es lo que pasa cuando F'S no corresponde a Fy, ya vamos a ver cómo hacemos. Fíjate, tenemos el ejemplo 5.8, donde acá tenemos un breve ejemplo. Acá en este caso, estas dos cabillas serían de 7/8 de pulgada y no hay más nada que hacer. Y en este caso sería
10 entre 8 sería lo mismo que yo dijera, bueno, 8 entre 8, que yo separara en fracciones, me va a quedar un 1 y me va a quedar un cuarto. ¿Ok? Si yo separo en fracciones, lógicamente me va a dar 8 entre 8 más 2 entre 8, que es esto mismo de acá. Y se escribe de esta manera, no importa si no le colocamos el más. Por acá, bueno, valga el comentario, esto serían 2.5 pulgadas, sería lo mismo. Igualmente acá serían 21.5 pulgadas. Acá tenemos nuevamente el breve error, esto es f'S igual a Fy. Esta es la hipótesis inicial. Entonces hacemos lo mismo, sencillamente colocamos la ecuación de equilibrio, sustituimos, despejamos para el valor de C, calculamos A de una vez y para tenerlo nada más que allí, pero es el valor de C que vamos a utilizar para sustituir de esta manera. Tenemos acá el valor de C que calculamos, el valor de D', que es esta distancia que tenemos de aquí a acá, y tenemos por acá el resultado. Fíjate que el resultado en este caso está por debajo de este, es decir que epsilon s está por debajo de epsilon y. Por lo tanto, entonces Fs no puede ser igual que Fy. ¿Cómo sería entonces en este caso? Tendríamos que, en este particular, sabemos que este valor de acá en realidad debería ser F'S, pero nosotros sabemos que F'S es igual a epsilon S, epsilon prima S, multiplicado por el valor del módulo de elasticidad del acero, que ya lo conocemos. Este valor de epsilon S lo tenemos acá. Sin embargo, el valor de C no lo podemos usar, sino que tendríamos que realizar lo siguiente. Como la hipótesis no es válida, tenemos que usar la ecuación de equilibrio que se basa en AS sin fluencia, debido a que ya hemos visto que la deformación unitaria no llega todavía al valor de deformación unitaria debido a la fluencia. Entonces, sencillamente, en lugar de colocar Fy acá, lógicamente no podemos, ya vimos que no se cumple, por lo tanto vamos a colocar esta ecuación de acá, E'S por Es. Acá tenemos el valor de Es y este valor de acá es sencillamente este que tenemos, ¿no? El valor de D' lo conocemos, pero lo que no conocemos es el valor de C. Sencillamente acá lo que tendríamos es que sustituir cada uno de los valores, tal cual como indica el libro acá, y luego transformar toda esta ecuación a una ecuación cuadrática, despejando, haciendo cada una de las multiplicaciones, etcétera. Yo se los voy a colocar acá. Esta ecuación en forma cuadrática, en forma de polinomio, tendría que estar igual a este valor que les voy a escribir acá. 1.908C más 0.3875 C al cuadrado. Y en este caso, como nosotros ya hemos visto en matemática unas cuantas veces, nosotros conocemos que este valor, una ecuación cuadrática, en esta que vemos acá, este valor toma el valor de C, este valor toma el valor de B, y este valor toma el valor de A. Y deberíamos entonces calcular la fulana X, les adelanto, debería ser para cuando la ecuación cuadrática o la resultante debería tomar el valor negativo. Entonces debería ser para esta ecuación de acá,
4 veces A por C, a raíz de todo esto, y todo esto dividido entre 2 veces A. Sin embargo, acá ocurre un detalle, y es que este valor de aquí es negativo. Entonces C toma el valor de 25, B toma el valor de 1.908 y A toma el valor de menos 0.3875. Y todos estos valores se sustituyen acá con estos valores tal cual. Me quedaría un valor de 5.93 pulgadas. Lo que dice acá de pulgada cuadrada es totalmente falso. Lógicamente, si nosotros asumimos todos los decimales, todos y cada uno de los decimales, pruébenlo con unos 5, 6 o 7 decimales, o si quieren lo pueden hacer en Excel, para que entonces nos dé este valor de 6 pulgadas exactos. Pero en mi caso me dio 9 puntos, bueno, en realidad me dio 9.5.94, a decir verdad. Entonces con ese valor calculamos entonces el valor de A, ok, lo multiplicamos por beta 1, y luego calculamos otra vez los valores de la deformación unitaria. En este caso nos da por debajo, fíjate que ahora nos da por debajo de Y. ¿Cuánto nos da Y? Acá lo tenemos, 0.00207. Fíjate que nos da por debajo. Por lo que entonces ahora sí estaríamos cumpliendo con esto, ¿no? Ahora sí. ¿Y cuánto es F'S? Como ya habíamos dicho, el valor de epsilon S' por ES. Acá tenemos, fíjate que no llega todavía al valor de 60.000 o de 60 KSI. Es lógico, ¿no? Tendríamos que considerar un valor más exacto, en lugar de hacer como hicimos hace un rato, que asumimos FY. Entonces el valor de AS2 ahora sí vale la pena calcularlo. Fíjate cómo cambia, ¿no? Y cambia, ya no es el mismo valor del 1.2 completo, sino que estarían trabajando a compresión aproximadamente 1.015 pulgadas cuadradas. El acero 1 vendría a ser el acero inferior menos el acero 2, ¿no? Y acá lo tenemos justamente. No estarían trabajando completamente a tracción los 5.06, sino que estarían unos 4.045 pulgadas cuadradas. Con esto tendríamos que verificar entonces el valor de epsilon t. Fíjate que está por encima, por lo que podríamos asumir este valor para el valor de reducción de momento. Y justamente lo que haremos es sustituir, y fíjate cómo tenemos acá ya tendríamos acá nuestro valor de momento último que puede resistir la viga. Entonces este valor último de acá, vamos a suponer que este es el corte, A en la viga que tenemos acá. Este es el corte A aquí en esta viga, el corte A. En el corte A el momento actuante es igual a 29,3 toneladas metros. Si vamos a pasar esto a los valores correspondientes, vamos a llevárnoslos para allá, 29.3, vamos a escribirlo por este lado, 29.3 toneladas metros. Si lo llevamos a pie por kilo libre, tendríamos que hacer una serie de operaciones. Una tonelada son 1000 kilogramos. Las libras serían 0.454 kilogramos.
tendríamos por acá el valor de kilolibras como 1000 libras, y tendríamos que de metros vamos a llevarlo a pie. Tendríamos que un pie son 0.3048 metros. Si sustituimos todos estos valores y resolvemos, vamos a tener un valor de 211,74 kilolibras pie. Entonces fíjate que acá tendríamos el momento último y phi mn, en este caso sería este valor de acá, y tendríamos que compararlos, ¿no? Entonces fíjate que 488 es mayor que 211. Este valor de acá sería el valor de momento actuante, y este sería el valor de momento resistente. Por lo que podríamos concluir diciendo que phi mn, es decir, lo que resiste, es mayor de lo que actúa. Por lo tanto, cumple para la viga que habíamos mencionado hace un rato. Lógicamente, fíjate que cumple por más del doble. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podemos dar de tarea? Por ejemplo, calcular únicamente que para 2 cabillas por la parte de abajo, ok, debido a que si vemos acá cuáles son los valores más preponderantes, bueno, fíjate que a compresión hay bastante, ¿no? Pero a tracción también tendríamos que ver de estos dos factores cuál es el más significativo, para que entonces estemos reduciendo el de arriba o el de abajo, ya sea el diámetro, ya sea las cantidades. Bueno, en este caso no podríamos reducir la cantidad, pero sí colocar un menor diámetro. Pero en el acero inferior sí podríamos colocar a lo mejor 3, podríamos colocar únicamente 2, o simplemente para verificar, ¿no? Entonces, para los proyectos de ustedes, cada uno tendría que tener la idealización de la viga. Ya vimos en clase cómo tenerla en cuenta, y tendríamos que considerar los momentos actuantes, ¿ok? Estos momentos actuantes que derivan del tipo de viga que tengamos, las dimensiones y las cargas, ¿no? Que son estos señores que tenemos acá, estos señores de acá, estos valores son los momentos actuantes. Y luego suponer una sección, así como lo tenemos en los ejemplos, suponer una sección con determinadas cabillas, con determinadas alturas, de forma tal que se pueda entonces corroborar que el momento resistente está por encima del momento actuante. ¿Qué podríamos hacer? Que es lo que yo les comentaba en clase también, colocar o calcular para un acero principal, a lo mejor para 2 cabillas por acá, 2 cabillas por acá, y ver hasta dónde puede ser efectiva esa configuración. Puede ser que sea efectiva para los comienzos, pero en los puntos álgidos, ya sea en los vínculos o en los centros de los tramos, tendríamos que agregar un poco más. Entonces sería cuestión de ir diseñando, de ir probando, de ir verificando cuál configuración conviene más.